Bien fuerte, gloria a Dios. No lo escucho, gloria a Dios. Aleluya. Pues es un gozo para mí, para mi esposa, el poder estar acá. Amén. Hace ya muchos años teníamos un sueño de estar por acá, por estas tierras. Y Dios, como es Dios, y tiene en cuenta nuestro sueño, pues nos ha regalado este gran momento de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Cuando me encontraba orando por este día, cuando me enteré que iba a compartir con ustedes acá una palabra, el Señor me dijo algo que sé que va a conmover su corazón. Y es que Dios me dijo, y ayer cuando estaba aquí mirando todo este terreno, todo este territorio, lo conversaba con la hermana pastora, el Señor me decía, escucha, pastor, escucha, estás en el centro de avivamiento de Tamaulipas. Te lo repito, estás en el centro de avivamiento de Tamaulipas. Gloria al Señor, aleluya. De manera que Dios toma nuestros sueños en cuenta y los hace realidad. Amén. Por lo que te digo, la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Por eso Dios te ha regalado este gran lugar para disfrutarlo en grande. Gloria al Señor. Aleluya. El pastor decía ahorita, o hace un rato, que es bueno que la población vea cómo aquí en este lugar se reúne un pueblo que adora a un Dios vivo. Amén. Al Dios que gobierna todas las cosas, pero al Dios también que es capaz de transformarlo todo. Amén. Amén. Diga conmigo, capaz de transformarlo todo. Capaz de transformarlo todo. Gloria al Señor. Algo que muchas veces los cristianos no tienen en cuenta es que tenemos una promesa que es para ser cumplida en nosotros como pueblo de Dios. Sabemos que Dios es amor, que Dios es real, que Dios vino a cambiar, que Dios vino a darnos salvación. Pero muchas veces olvidamos que Dios dijo que en este tiempo derramaría de su espíritu, gloria al Señor, sobre toda carne, aleluya. Amén. Y quiero hablarte en este día sobre ello. Y he puesto por título a esta predicación, la promesa es para ti. Diga conmigo, la promesa es para ti. La promesa es para ti. Pero ahora, no solamente que sea para ti, sino que también puede decir, la promesa es para mí. Gloria al Señor. A Dios le gusta que nosotros personifiquemos las cosas para que podamos disfrutarla y podamos vivirla. Gloria al Señor. En el libro de Joel, puede abrir allí su palabra. Gloria al Señor. Joel 2, capítulo 28 y 29, dice así, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya. Joel 2, versículo 28 y 29. Si usted quiere puede ponerse de pie. Gloria al Señor. Reverenciando la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria al Señor. Esto lo dice el Dios Todopoderoso. Te invito a orar. Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti, oh Dios, toda la gloria y toda la honra en este día maravilloso que tú nos permites disfrutar juntos y en armonía, Señor, como un solo pueblo que somos en ti. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu hermosa palabra, Señor, en este centro de avivamiento, Dios mío. Gracias, Padre amado, por tu presencia en este lugar y en nuestras vidas, Dios. Úsanos como a ti te plazca, Padre. En el nombre de Jesucristo, en tus manos estamos. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Te digo algo. En la casa de Dios no se prohíbe el que usted pueda continuar alabándole, aun cuando estemos nosotros en medio de la predicación. Amén. Pues, como vemos acá, está el profeta Joel hablando de algo que había de suceder en un tiempo futuro, hablándole a aquel pueblo que Dios había escogido, al pueblo de Israel. Pero esto del cual está hablando el profeta Joel no solamente era para un grupo de personas escogidas, para un grupo de personas allí solamente en un lugar determinado. La palabra está hablando de que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne, de que el Espíritu Santo se derramaría en estos tiempos sobre siervos y siervas del Señor. Aleluya. En Cuba hubo un tiempo que parecía que esto era imposible. Parecía como que Cuba se había congelado y se había detenido en el tiempo. Después del año 59 comenzaron a suceder cosas en Cuba donde la iglesia fue marginada, perseguida, lugar donde los pastores fueron perseguidos, apresados, puestos en prisión como delincuentes, como malvados. Y muchos quizás pensaron, es el fin de la iglesia. Muchos quizás pensaron, ¿dónde está ese Dios del cual muchos años anteriores estuvieron hablando y estuvieron predicando? ¿Dónde se ha metido ese Dios? ¿Se habrá olvidado Dios de ellos ahora cuando más los están necesitando? Quizás haya personas que en momentos difíciles de su vida puedan también pensar que Dios le ha olvidado. O pueden también levantarse personas a decirte, ¿dónde está tu Dios ahora? Pero qué bueno que Dios permanece firme en sus decisiones de sernos fiel. Gloria al Señor. Amén. Dios no cambia su palabra. Dios permanece fiel a su pueblo y su palabra permanece firme para cumplirse en aquellos que están dispuestos también a obedecerle y serle fiel todos los días de su vida. Gloria al Señor. Por eso, cuando vemos la historia de nuestra iglesia cubana, vemos como hombres y mujeres de Dios, a pesar de toda aquella situación difícil, permanecieron firmes en el Señor. No doblaron su rodilla, podemos decir, ante Baal. No doblaron su rodilla ante las amenazas, ante las tantas situaciones y problemas que tenían. Personas que hicieron suya esta promesa del libro de Joel. Continuaron buscando a Dios, porque te digo algo, todo
tiene un comienzo y es con Dios, aleluya. Todo comienza buscando el rostro del Señor. Y doy gracias a Dios que producto a la firmeza, a la consecuencia de estos hermanos a buscar el rostro del Señor, a la continuidad de ellos, de permanecer firmes, fieles, aferrados a esta promesa que Dios les había dado, Cuba ha comenzado a tener un cambio, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Cambio que ha sido obra de la mano del Señor. Cuando entré a este lugar en la mañana, vi puesto aquí en esta pantalla un texto de Génesis que habla sobre la presencia del Espíritu Santo en el momento de la creación. De manera que vemos cómo el Espíritu Santo ha estado siempre presente en todas las épocas, desde la creación hasta nuestros días y más allá. Gloria al Señor. Habiendo aún en ese tiempo manifestación del Padre, el Señor daba promesas de que habían cosas mejores para su pueblo. Después, más adelante, vemos cómo se manifiesta Dios a través de su Hijo Jesucristo. Envía a Jesús para traer perdón de pecado y para traer salvación a los seres humanos. Dos épocas. Primero, el Padre manifestándose con su mano poderosa, creando todas las cosas, y allí estaba presente el Espíritu. De manera que ese tiempo podemos llamarle la época del Padre. Pero en el tiempo en que Dios decide que su Hijo Jesucristo venga a caminar sobre la tierra y a enseñar que llenos del Espíritu es posible alcanzar grandes victorias. Aleluya. Llenos de Él. A veces, cuando miramos a Jesús, solamente pensamos en Jesús como Dios. Pero es bueno que la iglesia aprenda también a mirar a Jesús como un ser humano, común y corriente como lo fue. Como un ser humano que tomó la disposición de llenarse del Espíritu Santo para cumplir los propósitos del Padre. Gloria al Señor. De manera que todo ese tiempo en que Jesús estuvo enseñando a las personas, podemos llamarle la época del Hijo. Gloria al Señor. Y así llegó el momento en que Jesús tuvo que ir hacia donde había salido, del reino celestial. Pero antes de salir, le dijo algo muy interesante a sus seguidores. Y recuerde esto siempre: es necesario que yo me vaya. ¿Por qué se hacía necesario que aquel que había venido a transformar los corazones, que aquel que había venido a traerle paz, darle alimento a los necesitados, se fuera cuando habían tantas situaciones en el mundo? Mucha gente no lo entendieron, no lo comprendieron, pero realmente era necesario que Él fuera. Y Él dice: porque si no, no vendría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestros corazones, a hacernos compañía todos los días de nuestra vida. Y esto es algo de lo cual está hablando Joel. Y nos está diciendo que ciertamente derramaría de su Espíritu en estos tiempos difíciles en que se están viviendo. Te decía, la iglesia cubana es una iglesia que ha estado sufriendo
por mucho tiempo, por muchas necesidades que ha tenido, muchas necesidades materiales, económicas. Pero Dios siempre ha estado allí. Dios siempre ha estado pendiente al clamor de su pueblo, de sus hijas, de sus hijos. Y cuando quizás el gobierno pensó que era el fin de la iglesia, cuando comenzó un periodo especial, decimos nosotros en Cuba, un momento bien difícil para la nación cubana, porque no había alimento, había gran necesidad de las cosas fundamentales para la familia. Fue cuando más comenzó a crecer la iglesia. Fue cuando más las personas comenzaron a buscar el rostro del Señor. De manera que a veces nos hacemos preguntas: ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y es que en el plan de Dios, Dios tiene todas las cosas bien cuadradas. Dios tiene las cosas bien ajustadas. Gloria al Señor. Y entonces, en medio de una situación difícil, quizás mucha gente no entendieron el porqué de aquella situación. Pero es que en Cuba era un momento tan cerrado, tan difícil, para que las personas pudieran acudir a la iglesia a buscar del Señor. Porque a los niños, a los estudiantes, se les negaba el poder entrar a la universidad para tomar una carrera y desarrollar su vida. Si creías en Dios, te ponían a un lado, y aún teniendo talento para hacer grandes cosas, no te daban la oportunidad de ejercerlo y poderle servir a otros. Una situación bien dura, bien difícil. Yo fui uno de los que en un momento de mi vida hice cosas en contra de la iglesia. Ayer le platicaba a algunos hermanos acá. En mi niñez, mi familia fue una familia muy aferrada al comunismo. También la familia de mi esposa. Y como nos hablaban tantas cosas malas de la iglesia, no queríamos saber nada de Jesucristo, de Dios, ni del Espíritu, ni de nada que tuviese que ver con la iglesia. De manera que una de las cosas que encontrábamos como diversión en nuestra niñez era ir a las iglesias a tirar huevos, a tirar piedra, o hacer lo que se nos ocurriera allí. Pero qué bueno que habían hombres y mujeres fieles al Señor. Amén. Hombres y mujeres que aun cuando estaban siendo azotados, marginados, maltratados, te decía ahorita, continuaron creyéndole a ese Dios vivo, que Él podía transformar las cosas. Y así fueron pasando los años, y venían muchas personas a hablarme del Señor. Y como la enseñanza que me habían dado era de que no existía Dios, cuando venían a hablarme de Jesucristo, lo que hacía era botar a las personas de mi casa. Pero qué bueno que Dios ya me estaba siguiendo, aleluya. Porque Dios tiene un plan para cada vida. Y ciertamente sin Dios es imposible que pueda vivir el ser humano. Y aún cuando muchas de las personas en Cuba negaban a Dios, escondido, públicamente negaban a Dios, pero escondido trataban de acercarse a Él de alguna manera. Miren qué cosa tan contradictoria. Buscaban ídolos
hacían pactos tratando de buscar un ser superior que les ayudara. Pero estaban reconociendo que había un Dios. No por el camino correcto, pero había una iglesia que estaba orando. Había un pueblo fiel que estaba buscando el rostro de Jesucristo, pidiendo al Espíritu Santo: ven y derrámate sobre esta tierra. Gloria al Señor. Y las cosas comenzaron a cambiar. Amén. De manera que un día me encuentro con unos amigos y me comienzan a hablar de Jesucristo. Me regalan un Nuevo Testamento, de esos Nuevos Testamentos para niños ilustrados. Y yo lo tomo, comienzo a mirarlo y le digo: no, mira, toma, yo no quiero esto, llévalo. Dice: pero eso no tiene nada, si son muñequitos. Y había otra persona a mi lado y me dice: padre, si eso no es nada malo, si son muñequitos, coge y léelo. Dame uno a mí también. Y cogimos los dos aquel librito insignificante para muchos. Ya Dios venía y el gancho estaba puesto. Gloria al Señor. Y así, pues comenzamos a leer aquel librito insignificante, no dándole tanta importancia a las cosas que hablaba de Dios, sino mirábamos los muñequitos y nos divertíamos con aquellas cosas. Pero así Dios siguió enviando a personas a que vinieran hablándome del Señor. De manera que aparecieron dos locos del Señor, como decimos en Cuba, dos personas que amaban a Dios. Se hicieron amigos míos y cada vez que me veían sacaban las balas y empezaban a hablarme del Señor. Y como eran amigos, yo decía: tengo que escuchar. Y ahí me hablaban todo lo que querían del Señor. Pero yo escuchaba por aquí y por aquí se me iba. Pero Dios estaba tratando. Y un día, ya cansado de escucharlo tanto, porque cada vez que me encontraba: Dios te bendiga, mi hermano. ¿Sabes que Dios taca? Decía: Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta gente me va a estar hablando de Dios? Yo que no quiero saber nada, quiero seguir mi vida a mi manera. Y un día le digo: ¿qué tengo que hacer para que me dejen tranquilo? ¿Qué tengo que hacer para que no me hablen más de Jesucristo? Me dicen: solamente una cosa. Declara, confiesa con tus labios que Jesucristo es tu Dios, es tu Señor, que perdonó tus pecados y que ha venido a traerte salvación. Yo me quedé así y le dije: eso nada más, y ya ustedes más nunca me van a hablar de Él. Dice: sí, eso solamente. Digo: bueno, pues de aquí me libré de esta gente ahora. Digo: pues bueno, pues venga, vamos a hacer la oración. Y llaman entonces, mandan a buscar a su pastor, y viene el pastor de lo más contento y me dice: qué bueno, hermanizá, va a hacer la oración de fe. Digo: sí, pero para que no me hable más de Jesucristo. Hice la oración de fe y me dejaron. Y yo contento. Pero cuando menos me lo pensé, yo para ese entonces trabajaba en las tropas especiales de Cuba. Recuerdo, una noche me acuesto, ellos me regalan un Nuevo Testamento, me pongo yo a leer el Nuevo Testamento. Estaba leyendo específicamente sobre el libro de Juan y los Hechos. Y en la madrugada, yo como que, no sé, parece que fue dormir. Cuando me despierto me veo de rodillas frente a la cama. Y digo: ¿y esto qué cosa es? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que me está pasando? Y ahí Dios trajo un quebranto tan grande en mi corazón. Y pude entender cuánto Dios me amaba. Pude entender
darle ese fuerte aplauso a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Pude entender cómo Dios ama aún a la persona más mala que pueda haber en el mundo, a la persona que se crea más insignificante o a la que se crea más superior. De manera que a partir de ese momento comenzó mi vida a ser diferente. Gloria al Señor. Al salir del ejército, pues allá en Cuba, al estar en el ejército y el ser cristiano, son dos choques de trenes. No sé si aquí se dice eso, pero es algo tremendo. Nada tiene que ver una cosa con la otra, pero Dios quiere alcanzar a todo el mundo. Amén. Dios tiene puesto lugar en su reino para toda persona en la tierra, para todo aquel que se disponga a buscarle y serle fiel, todo aquel que entrega su corazón. Dios comienza a hacer una obra de transformación grande a través de su Espíritu Santo. Y bueno, ya para ese tiempo, a los años, salí del ejército y fui hacia mi casa, ya conviviendo con mi familia, yendo a la iglesia. En el ejército tenía el ataque de los amigos míos, de las personas que trabajaban conmigo, que me decían: tú estás loco, con un Nuevo Testamento aquí en la unidad, estás arrebatado. Pero ya, como Dios había tratado tan fuerte conmigo, había levantado tanto mi corazón, yo le decía: ya no me interesa nada, lo que me interesa es Dios ahora. Y cuando voy hacia mi casa, comienza el ataque de la familia. Mis abuelos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, los que se habían criado conmigo, los que iban a la iglesia conmigo, no a alabar a Dios, sino a tirarle huevos y piedras. Era tremendo. Pero yo decía: no me importa lo que ustedes me digan. Sé que Dios tiene muchas cosas para mí. Sé que Dios va a hacer lo que ninguno de ustedes ha hecho por mí. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y así, pues, con esos fuegos bajo la bala, como decimos allá también, pues me dispuse a servirle al Señor. Y sirviéndole al Señor, ya fortaleciéndome en Dios, comencé a trabajar en un puesto también del gobierno, donde trabajaba la persona más linda que hay aquí, que es mi esposa, gloria al Señor. Con el permiso de la esposa de los demás que están acá, Pero ciertamente Dios ya había acomodado mi vida y estaba buscando darme ciertamente lo mejor. Y allí, en este lugar, bueno, pues conocí a mi esposa. Nunca pensé que fuera mi esposa, simplemente éramos amigos. Pero un día le hablé del Señor y ella aceptó seguir a Dios. Estuvimos noviando por un año y después, bueno, pues decidimos casarnos y ciertamente ha sido una gran bendición para mi vida. Gloria al Señor. De poder juntos servirle a Dios. Amén. De manera que cuando Dios tiene propósito, Dios los cumple. Cuando somos personas que nos dejamos guiar por su Espíritu. Éramos dos personas de polos opuestos. Su familia, una familia representante del gobierno. Yo, una familia de menos posición. Pero cómo Dios nos juntó para hacerle ver a todas aquellas personas que negaban a Dios que Dios es real. Y así, pues, Dios ha ido obrando a través de nuestra vida y damos gracias al Señor porque aun cuando vivimos bajo las balas, aun con nuestra propia familia, hemos visto cómo la mano de Dios ha obrado poderosamente, trayendo a sus pies
a los que nos criticaban por haber entregado nuestra vida al Señor. Gloria a Dios. De manera que para Dios, entienda esto, nada es imposible. Amén. Y la iglesia en Cuba, pues, creyó esta palabra. Y aún cuando en un periodo difícil, muchos abandonaron el campo pastoral, se fueron a otros países, otros se quedaron allí creyendo que Dios iba a cumplir su promesa. En medio de muchas necesidades. Humberto y Mirta, pues bueno, conocen muchas de las situaciones que se viven allá. El pastor Raúl también estuvo visitándonos y también su esposa en algún momento, y los conocimos allá. Y es muestra de cómo Dios ha tenido en cuenta a Cuba, aun cuando los mismos gobernantes de allí pensaban que las cosas no iban a cambiar. Pensaban que la iglesia iba a morir. Pero cuando Cristo está en un lugar, cuando el Espíritu Santo está en un lugar, todo cobra vida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y así la iglesia de Cuba ha ido cobrando vida. Por eso el hermano Raúl, pastor Raúl, decía ahorita que es una iglesia avivada. Amén. Porque la gente, a pesar de sus necesidades, han entendido que sin Dios nada es posible. Entonces, ¿qué ha pasado en Cuba? Que Dios ha buscado el rostro de Dios primero, y entonces Dios se encarga de añadir todo lo demás. Porque es una promesa. Busquen primeramente mi rostro, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria al Señor. De manera que hay muchas personas que le prestan poca atención al mover del Espíritu. Pero es que estamos viviendo en la época del Espíritu. Y sin el Espíritu el ser humano nada es. Y Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que Él venga. Dice, es necesario que venga el Consolador. De manera que el Espíritu Santo ciertamente ha sido el Consolador de la iglesia cristiana en Cuba. Pero además de ser el Consolador, ha sido el que ha obrado para que los cubanos se llenen del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y entonces las iglesias sean llenas del poder de Dios. Y también de personas que van hacia la iglesia. De manera que usted llega a Cuba y usted puede ver una casa, y me daba mucha alegría cuando el reverendo Raúl hablaba de la célula y la cantidad de personas que tenía. Porque en Cuba la mayoría de las iglesias son en casas. Pero usted llega a una casa y puede encontrarse 20, 30, 50, 60, 200, 300 personas en una casa. Y usted dice, ¿cómo es posible? Pues en Cuba es posible. En Cuba es posible. Gloria al Señor. El gobierno ha puesto trabas, pero Dios nos ha dado estrategia. Amén. 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 Gloria a Dios. Para que su reino siga creciendo. Gloria al Señor. De manera que a la falta de lo material, Dios ha añadido lo que más necesitamos, que es presencia del Espíritu Santo en nuestra Amén. vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso ha traído entonces confort. Y la iglesia cubana no se detiene, sigue adelante. De manera que la iglesia metodista en Cuba es de las denominaciones que más ha crecido desde hace unos años hacia acá.
partir de los años, a fin del 88, 89, comenzó a haber un mover tremendo del Espíritu Santo. Comenzaron a llegar las personas a la iglesia. Por así, las personas a llenarse de Dios y a entender que Dios quería o quiere más para Cuba. Y Dios comenzó a tocar corazones, como Dios me tocó a mí un día. Aleluya. Cuando yo hacía aquellas cosas en la iglesia, habían personas que tenían su rodilla doblada ante el Señor. Y cuando yo tiraba piedra, huevos y salía corriendo, las personas decían: Señor, bendícelo, Señor, cógelo, Señor, atrápalo, gloria al Señor. Y cuando yo pensé que me iba a librar de Dios diciéndole a aquella persona: me van a dejar tranquilo, fue cuando Dios me dijo: te sueltan ellos, pero te cojo yo. Y no hay nada mejor que nos coja la mano de Dios. Aleluya. No hay nada mejor que sentirse seguro en esos brazos tiernos de amor. Gloria al Señor. Y así hizo Dios. Entonces, cuando eso sucedió, dije: Señor, tenía que haberte conocido desde el vientre de mi madre. Qué bueno que Dios nos tiene en cuenta. Amén. Mira a tu hermano, qué bueno que Dios te tiene en cuenta. Qué bueno que Dios te tiene en cuenta. Y así Dios ha tenido en cuenta a la iglesia cubana. Y entonces ha puesto en el corazón de los hermanos en México y en otras naciones el acudir en nuestra ayuda. Por eso Dios ha levantado al hermano Humberto, a Mirta y a muchos, al hermano Pastor Raúl, para que sienta un amor grande hacia Cuba. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés fue a liberar al pueblo de Israel? ¿Cómo se encontraba aquel pueblo? En una cautividad grande, en una situación difícil. Ahogados se sentían, así se sintió también la iglesia cubana. Pero qué bueno que Dios ha levantado hombres y mujeres en este país y en otros para que acudan en nuestra ayuda. Qué bueno, estamos muy agradecidos a ellos. Muy agradecido a la iglesia en México, que ha levantado hombres y mujeres que aman a Dios con todo el corazón, para ir y decirle a aquellos que en Cuba no tienen zapatos: aquí tienen un par de zapatos. O a aquellos que no tienen ropa, decirle: aquí tienen un pantalón, una camisa. ¿Cuántas cosas? Pero también ha llegado el momento en que le han dicho a aquellos que en Cuba hay algo. El salario que cobran los cubanos es muy poco, no da para mucho. Pero el cubano ha aprendido a moverse en esas aguas. Pero Dios ha levantado a hombres que han llegado a un momento en que han dicho: mira, para que pueda solucionar. No será para la eternidad, pero por lo menos alivia el pesar de muchos en un momento determinado. Y eso produce gozo en el corazón de los seres humanos. Pero más que en el corazón de los seres humanos, produce gozo en el corazón de Dios, porque somos un solo pueblo en el Señor. En China, en Japón, en España, en Cuba, en México, en Estados Unidos, en la India, donde quiera, todos los cristianos conformamos un solo cuerpo. Y el pastor decía cuando empezaba: me gozo con los que se gozan, pero lloro con los que lloran. Y ese sentir Dios lo ha puesto en esta nación para acudir en ayuda de la nación cubana. Y estamos muy agradecidos a Dios por ello. Reciban el ferviente abrazo y saludo de la Iglesia Metodista Cubana, pastor también de nuestro obispo Ricardo, que le envía saludos también. Acá él supo que nosotros veníamos a sacar.
manda saludos. En algún momento pues pienso que él estará por acá también compartiendo. Amén. Y Dios pues está haciendo cosas tremendas en Cuba. Nosotros estamos ahorita estamos nosotros trabajando en una provincia nueva, en un estado nuevo. Hace 5 años que fue formada esta provincia. Y bueno, allí se hizo este distrito. Tenemos 11 iglesias, vamos a sacar una iglesia nueva. Todas menos una es en templo, o sea, la mayoría son en casas. Y se reúnen, como les decía ahorita, mucha gente y dan gracias a Dios. Que vemos cómo Dios se está moviendo. Allí soy el superintendente de toda esa región, dirijo toda la iglesia. Y doy gracias a Dios porque Dios me ha tenido en cuenta a pesar de que en un momento de mi vida le dije, no quiero saber más de ti. Recuerdo ahora, en un momento estaba predicando en la iglesia que está al lado de mi padre, que era la iglesia donde yo iba, la iglesia del Calle 25. Estoy predicando y Dios me dice, ¿te acuerdas de lo que hacías cuando niño? Yo escuché esa voz así, me quedé así. Miré, hay nadie, sigo predicando. ¿Te acuerdas lo que hacías cuando niño? Me quedé callado. Y el Señor trajo a mi memoria todas las cosas que yo hacía en contra de la iglesia. Y me dijo así con estas palabras audibles: para que veas tú y para que vean todos aquellos que me han negado que yo soy Dios Todopoderoso, te he traído a este lugar para que glorifiques mi nombre. Gloria a Dios. ¿Quién puede en contra de Dios? Nada que se levante en contra de la iglesia de Dios prevalece. Amén. Por eso el mal que ha estado viviendo la iglesia cubana no es eterno, porque Dios nos tiene en cuenta. Aleluya. Y Dios ha venido transformando en todas las áreas de la nación. De manera que hoy usted ve aún a altos dirigentes que han conocido al Señor. Policías aquí, alguien me hablaba el otro día que la policía a veces se reúne, oran y salen a trabajar. Óigame, eso en Cuba le cuesta caro. Pero qué bueno cuando las personas pueden entender que Dios es capaz de transformarlo todo. Y decía, Dios me hablaba en mi oración y me decía, este lugar es centro de avivamiento. Pastor, ¿no me oyeron? Centro de avivamiento. Amén. Gloria a Dios. Y quizás usted dice, pero bueno, si apenas estamos empezando. Las cosas tienen un principio y un fin. Y todas comienzan con el que todo lo puede. Amén. Así es. Y si Él lo está diciendo, Él lo va a hacer. Amén. Amén. Él lo va a hacer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quizás veas obstáculos delante de ti. Quizás veas cosas que son imposibles. Pero te repito, para Dios nada es imposible. Entonces, disponte a creerle a Dios. Disponte a abrir tus oídos espirituales para escuchar lo que Dios te dice. Aprende a vivir, a gozar el día que Dios te regala. Algo que muchas veces afecta a la iglesia es el no disfrutar el día que Dios te está regalando. Hoy es un día que Dios nos está regalando. Aleluya. Mira a tu hermano, disfrútalo en Él. Aleluya. Tenemos que aprender a disfrutar ese día. Porque bástale al día su propia fama. Amén. Mira, quizás esté preocupada o preocupado por el día de mañana. Así vivimos muchas veces los cubanos.
Pero cuando uno aprende a vivir confiadamente en el Señor, todo lo deposita en sus brazos y entonces descansa en Él, vive tranquilo. Gloria al Señor, sabiendo de que la mano de Dios siempre, mire, se va a mover en favor de su pueblo. Aleluya. Y les digo, lo hemos podido experimentar en carne propia. Lo hemos podido experimentar en la iglesia cubana. Entonces, cuando hay una nación, un pueblo que se dispone a servirle a Dios, un pueblo que se dispone a buscar al Señor, las cosas cambian. Y tú dices, ¿y cuándo cambió esto? Porque Dios lo hace. ¿Cómo? Lo hace. ¿Cómo lo va a hacer? Como Él quiera. Pero sé que lo que Él haga va a ser lo mejor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó en Cuba? Se cumplió esta promesa. Dios derramó de su espíritu. Y las cosas han sido tan diferentes. Mira, hay algo que en Cuba ha sucedido. Y quizás usted haya escuchado de él. En Cuba han salido médicos, maestros, de muchas esferas. Han salido personas a otros países a trabajar, a prestar su servicio. Y nosotros hemos entendido que esto ha sido un propósito de Dios para que el mismo avivamiento que está ahorita sucediendo en Cuba también llegue a muchos rincones de este mundo. Donde hay pueblos que no pueden llegar, Dios ha abierto las puertas al pueblo cubano para que puedan llegar. Y así como ha estado enviando maestros, doctores, constructores y muchos otros a muchos lugares de este mundo, así también ahorita Dios estará levantando hombres y mujeres de Dios para ir a llevar su palabra. Gloria al Señor. Y de hecho ya estamos nosotros aquí. Amén. Damos gracias a Dios por ello. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por ello. Y es porque Dios siempre ha tenido en cuenta a la nación cubana. Pero también Dios te ha tenido en cuenta a ti, que estás aquí en este día. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Creerás ciertamente en que este lugar, como te dije, es, no voy a decir será, es. Hay que declarar las cosas que no son como si fueran. Es centro de avivamiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Centro de avivamiento, te repito. El lugar donde las personas van a venir a beber Sí, Señor. de esta fuente. Amén. Pero ¿sabe qué? Dios cuenta contigo. Amén. Gloria a Dios. Dios cuenta contigo, gloria al Señor. Así como nos hemos llenado del Espíritu en nuestra nación y Dios ha comenzado a transformar todas las cosas y ha habido una apertura tremenda, Dios también lo quiere hacer contigo en este lugar. Y de hecho, creo que al Dios darle la posibilidad de tener este maravilloso terreno, ya Él ha comenzado a obrar. Amén. Entonces, podemos decir, lo que no vemos ahora, Amén. lo estamos viendo en lo espiritual. Amén. Quizás usted no ve aquí ese centro de avivamiento, pero te digo, ya Dios, mire, lo tiene planeado. Ya están los avivados. Amén. Ya están ahí. Entonces, ¿qué nos queda? Creerle a lo que Él nos dice. Y cuando le creemos,
Él lo hace. Él comienza a actuar, Él comienza a orar. Entonces te digo, puede tener muchas situaciones, problemas en la familia, problemas en los matrimonios, problemas alrededor del lugar donde vives, problemas acá, como he escuchado muchas historias que nos han estado haciendo. Muchos podrán ver que no pueden cambiar las cosas, pero te digo, cuando hay un pueblo de rodillas delante de Dios, cuando hay un pueblo que le cree a Dios, cuando hay un pueblo que clama a Dios continuamente, cuando hay un pueblo que cree que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo es para este tiempo, las cosas se hacen diferentes. Gloria al Señor, aleluya. Entonces podrás ver, disfrutar ese cambio, y la gente se van a acercar a ti y te van a decir: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó contigo? Y le vas a decir: no sé, pero sé que Dios ha puesto su mano. Aleluya. Dios ha puesto su mano para bendición. Gloria al Señor. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Abrir su corazón a la manifestación del Espíritu Santo. Ábrase al Espíritu Santo y verás cómo las cosas serán diferentes.